Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar. A veces no sabemos por dónde empezar. Cuando un hijo necesita apoyo, cuando la familia enfrenta un momento difícil, cuando aprender se vuelve un reto. El proyecto Transformando Vidas, Construyendo Futuros te acompaña. Orientación educativa y familiar, atención psicopedagógica y apoyo profesional, en línea y desde casa. Niños, adolescentes y familias no están solos. Llámanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía al 096-725-4878. Hoy puedes dar el primer paso, porque cuando la familia se fortalece, el futuro cambia. Transformando vidas, construyendo futuros. Unidad de Educación a Distancia y en Línea de la UNL. ¿Tienes dudas sobre las becas de la UNL? Tranqui, te voy a responder todo lo que necesitas saber para que no pierdas tu oportunidad. Si ya recibí la beca, ¿debo volver a postular? No, solo mantén tu promedio y listo. ¿Puedo postular si ya perdí la gratuidad? Si perdiste la gratuidad, el sistema no te deja, así que no. ¿Pueden aplicar los estudiantes de las carreras en línea? Sí, desde el segundo ciclo, sin importar si es presencial, distancia o en línea. ¿Puedo tener becas en 2 carreras al mismo tiempo? No, solo aplica para una carrera. ¿Qué hago si mi sustento familiar no tiene RUC ni rol de pagos? Fácil, ingresa a la página del Ministerio de Trabajo y con la cédula de tu representante genera un certificado de no dependencia laboral. ¿Dónde puedo postular? Todos online, en la web de la UNL en el módulo de Bienestar Universitario. Del 6 al 30 de abril son las postulaciones, no te me duermas. Reúne los documentos y súbelos al sistema. Y consejo personal, pásate por Bienestar Universitario para evitar errores. Aquí nadie se cae. Es tu responsabilidad cumplir todo. Si aplicas bien, entras en el proceso. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad. ¿Quieres escuchar una canción? Envíanos una nota de voz por WhatsApp al 099-199-5838. 099-199-5838. Su mensaje. Y escúchala de inmediato en la programación de UNL Radio. ¡Venga el mensaje! ¡Venga el mensaje! ¿Te duele la pancita? ¿Es hora de ponerte las vacunas? ¿Qué hago si te enfermas? Enfoque Veterinario. Tenemos las respuestas para cuidar de tus amigos peludos, emplumados o con pezuñas. Escúchanos y resuelve todas tus dudas. Enfoque Veterinario. Empezamos. Muy buenos días, estimados oyentes. Les damos la bienvenida donde la ciencia y el bienestar de nuestras mascotas se toman en serio. Bienvenidos a Enfoque Veterinario. Hoy abordaremos un tema de gran importancia y lamentablemente cada vez más frecuente, las intoxicaciones en mascotas y los primeros auxilios que todo propietario debería conocer. Las intoxicaciones en perros y gatos representan una de las causas más comunes de atención de urgencias veterinarias y muchas veces se relacionan con sustancias presentes en nuestros hogares como medicamentos, alimentos o productos químicos. De hecho, estudios recientes muestran que los medicamentos de uso humano son una de las principales causas de intoxicación y precisamente la semana pasada ya con el doctor Jonathan Valdivieso habíamos abordado sobre los riesgos y las consecuencias de automedicar a nuestras mascotas. Hoy en secuencia con lo que habíamos conversado tenemos la grata presencia del doctor Brian Caraguay. Él es médico veterinario zootecnista por la Universidad Nacional de Loja, es magíster en medicina veterinaria con mención en clínica y cirugía de pequeñas especies por la Universidad Católica de Cuenca. Además es egresado del programa de maestría en educación, mención docencia e investigación para la educación superior por la Universidad Nacional de Loja y se ha capacitado en diferentes áreas del conocimiento de las ciencias veterinarias como anestesia, diagnóstico clínico, cirugía, oncología y neurología de pequeñas especies. Actualmente es responsable de la cátedra de cirugía y traumatología de la carrera de medicina veterinaria de la Universidad Nacional de Loja. Así que para mí es un placer enorme tenerlo conversando con nosotros en las cabinas de UNL Radio 98.5 para hablar, como ya lo habíamos dicho, de primeros auxilios en mascotas intoxicadas. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Doctora Yuli, muy buenos días, estimada audiencia. Igualmente de mi parte es un verdadero honor en este caso
impartir o transmitir conocimiento, en este caso con la comunidad en general, algo que impacte un poco más allá de las aulas universitarias y que nos permite tener pues una proximidad con la ciudadanía, con la práctica rutinaria, inclusive la convivencia social que tenemos a diario con nuestras mascotas y que son problemas que no distan o no se encuentran demasiado alejados de la consulta clínica que inclusive vivimos tanto en la práctica privada como inclusive en nuestro hospital docente veterinario en el que habitualmente también tenemos casos muy similares o que van alineados a esta temática de la conservación de mascotas. Muchísimas gracias. Bueno, es así, realmente nuestras mascotas forman parte ya de la familia y nos preocupan todos los temas que tengan que ver con su salud, con su bienestar, como ya lo habíamos anticipado. Bueno, vamos a hablar hoy sobre las intoxicaciones más comunes, pero también cómo deben proceder los propietarios o los tutores frente a este tipo de situaciones que por ahí pueden ponernos en pues en situación de nervios, ¿no? De estrés, en donde tal vez nuestras reacciones a veces no son las mejores, ¿no? Entonces, para entrar en contexto, doctor, cuéntenos cuáles son las intoxicaciones más comunes en perros y en gatos desde su experiencia en la atención en clínica o en el hospital de la universidad. Justamente como habíamos venido inclusive rememorando, esto dependerá principalmente del tipo de intoxicación que tengamos, puesto que en el contexto tenemos de varias naturalezas, desde alimentaria, por hipersensibilidad, en este caso por cuestiones químicas, corrosivas, traumáticas y demás, pero al menos dentro del contexto de convivencia diaria que tenemos, las más comunes que tenemos por un lado, que son las alimentarias, que si bien ocupan hasta cierto punto uno de los puntos, este más comunes que tenemos también en el contexto actual y las sustancias químicas, que al menos por conocimientos culturales y demás se tiene todavía una hasta cierto punto incidencia frecuente justamente y que son una de las principales casuísticas dentro de la práctica clínica veterinaria en la actualidad. Si mencionamos que son pues factores provenientes de la alimentación los que intoxican con regularidad a nuestras mascotas, ¿podríamos puntualizar cuáles tipos de alimentos, por ejemplo, podrían ser los más comunes? Justamente los que se ha venido trabajando, digamos, parte de nuestro conocimiento popular o tradicional, por así decirlo, es el alimentar en gran parte a nuestras mascotas con, en este caso, los restos o los inclusive desperdicios de tipo doméstico que quedan de la alimentación general de los tutores. Entonces, en este caso, nuestra alimentación o nuestra dieta, al estar basada o tener un alto componente en especies condimentadas, principalmente cebolla, ajo, en este caso, y distintas sustancias que van alineadas a este tipo de componentes alimenticios, son los que si bien no los causan de forma repentina, pero a la larga tenemos inclusive fenómenos tóxicos, metabólicos, nutricionales que van diezmando progresivamente en este caso la condición corporal y el estado de salud general de las mascotas. Entonces, no es distante o no es raro, por así decirlo, que dentro de la consulta clínica tengamos que averiguar bastante, en este caso, el patrón alimentario de estas mascotas, porque justamente constituye uno de los fenómenos frecuentes o a la que comúnmente están sometidos para este fenómeno de intoxicación alimentaria. Muy bien. Bueno, a veces pensamos realmente que los alimentos que para nosotros o tienen un buen valor nutricional o incluso un buen sabor, son agradables para nosotros, también lo podrían resultar para nuestros animales en casa y pues resulta que no. De acuerdo a lo que nos dice, entendemos entonces que los condimentos que se utilizan para la comida que regularmente preparamos no son buenos para nuestras mascotas y pueden generar cuadros de intoxicación. Ahora, hablemos de los dulces, porque también entendemos que pues las mascotas conviven mucho con los niños y estos también pueden proporcionarles algún tipo de alimento que podría perjudicar respecto, por ejemplo, a las golosinas que normalmente hacen pues parte de su vida diaria, ¿no? Por supuesto, y es un fenómeno hasta cierto punto recurrente o en el que habitualmente el médico veterinario se encuentra intrínseco en su práctica profesional, porque como lo hemos mencionado, no es raro de que generalmente durante, sobre todo cuando tienen una relación estrecha con niños y personas de edad temprana, pues suelen relacionarlo bastante a su comportamiento y como sabemos que es uno de los principales gustos que tienen los niños y demás los dulces, pues suelen compartirles bastante y en ocasiones dentro de este rango de inocencia y demás, de su convivencia diaria, inclusive tenemos un fenómeno bastante, hasta cierto punto peligroso como lo son los chocolates, que al menos habitualmente constituyen también una causa de consulta clínica importante para el médico veterinario, porque, bueno, traducido, por así decirlo, hacia algo que comúnmente vemos, el niño o niña en su inocencia pues estaba consumiendo justamente uno de estos chocolates y se permitió compartirlo con su mascota y pasa que resulta que empieza a tener ya
fenómenos negativos, cambios de comportamiento, inclusive ya signología clínica evidente, y prácticamente al momento de relevar la información tenemos de que tuvo un contacto y sobre todo con este tipo de dulces, que como sabemos tienen una sustancia tóxica que se denomina la teobromina, que a lo largo genera un impacto sistémico importante, sobre todo sobre la estructura hepática y causando un fenómeno de intoxicación sistémico en las mascotas. Muy bien, entonces el chocolate que tanto gusta, ¿no? Que Claro. muchas veces nos produce esa satisfacción, ese placer al comerlo y además, pues, al encontrarnos en un entorno en donde es un producto realmente derivado del trabajo de nuestros agricultores, pues lamentablemente no es bueno para nuestras mascotas. Nos acaba de decir el doctor Brian que en su medio de su composición existe una sustancia llamada teobromina que produce pues realmente cuadros de intoxicación. ¿Cómo los propietarios pueden darse cuenta, hablando de signos clínicos, de manifestaciones, que realmente una mascota padece de un cuadro toxicológico proveniente de estos alimentos que hemos mencionado hoy? Por supuesto, al menos en el espacio doméstico dentro de casa se podría solventar o asumir de que los cambios comportamentales son los hegemónicos, o por así decirlo, los principales que va a poder notar un propietario. En este caso, como los comportamientos habituales, cambios de posición, incoordinación, en este caso ataxia o incapacidad para moverse en el entorno que normalmente tiene la mascota, y otros fenómenos clínicos ya asociados a alteración sistémica. Entre los principales vamos a poder ver la dilatación pupilar, que es bastante común, al menos bastante evidente. La mascota tiende a permanecer con sus globos oculares bastante abiertos y la pupila bastante evidente. Y la salivación, que al menos también constituye un importante signo de intoxicación. Entonces, es una de las causas comunes que se presentan de forma repentina y justamente llegan, o en este caso, se acercan para una atención clínica urgente porque pues la presentación es repentina y conforme va pasando el tiempo, este fenómeno tiende a ser mucho más fuerte, mucho más pronunciado de lo que debería presentarse clínicamente. Muy bien, interesante lo que nos cuenta. En un momento más vamos a conversar cómo aborda el médico veterinario este tipo de intoxicaciones, pero en su momento, ¿cómo podría actuar el propietario frente a este tipo de situaciones? Nos dice que las mascotas pueden manifestar signos neurológicos, ¿no? Dificultad en el caminar o incluso manifestaciones en los ojos, ¿no? En los globos oculares, la hipersalivación. Bueno, hay algunos signos entonces que ya nos alertan que algo ya no anda bien con la salud de nuestras mascotas y si lo asociamos entonces con algo que pues nosotros le dimos de comer y sabemos que no era lo conveniente, ¿cómo pueden actuar los propietarios en ese momento? Por supuesto, y aquí es una lucha que tenemos actualmente los médicos veterinarios entre el conocimiento técnico, por así decirlo, y el tradicional. ¿Por qué tenemos esta discusión actualmente? Porque si bien bajo el contexto de un conocimiento tradicional, ¿qué es lo que les han dicho? Y es correcto, o sea, prácticamente una de las principales maniobras, por no decir de las primordiales y de las pocas o limitadas que podríamos tener en casa, es causarle mesis o el vómito a la mascota. Entonces, ¿para qué? Para justamente tratar de eliminar la mayor cantidad de tóxico para que no pueda ser, en este caso, absorbido y metabolizado por el organismo. Entonces, Ujú. mientras menor cantidad tengamos en el organismo, el efecto negativo va a ser mucho menor también. Pero aquí luchamos con en este caso, con el conocimiento tradicional. Tradicionalmente, ¿qué es lo que nos han comentado, ha sido transmitido? De que tienden a tener esta costumbre de administrarles aceite, que es un conocimiento Ujú. tradicional que ha pasado de generación en generación y siempre dicen, tienes que darle el momento que hay una intoxicación, algo de aceite. Y recordemos que, bueno, dependiendo del contexto, el estado sistémico, el grado de conciencia que tenga la mascota, en ocasiones llega a ser mucho más Perjudicial. contraproducente. Ujú. Exacto. ¿Por qué? En ocasiones, sobre todo cuando son con sustancias químicas, bueno, como rodenticidas, en este caso, fármacos para controles de maleza y demás, el grado de conciencia de las mascotas se ve comprometido. Entonces la mascota no está en capacidad de deglutir, es decir, de pasar, por así decirlo, la saliva, como lo decimos Por popularmente. vía digestiva. Exactamente. Entonces ese es uno de los problemas y en este caso al tener un compromiso de tipo, en este caso de conciencia, la mascota no va a estar en capacidad de deglutir y defender su vía aérea y nos ha pasado en varias ocasiones en donde el fenómeno tóxico puede ser controlado hasta cierto punto, pero lastimosamente la incorrecta administración de este tipo de sustancias nos bien compromete el funcionamiento sistémico de las mascotas. Existen fenómenos de broncoaspiración, atelectasias, contusiones pulmonares, en ocasiones en casos
más fuertes, por así decirlo, que lastimosamente inclusive llegan a ser irreversibles, justamente por una mala aplicación de este conocimiento Y tradicional. a producir la muerte del animal no por el tóxico, sino más bien por el mal manejo, ¿no? Exactamente, y en del algunas ocasiones procedimiento. nos ha pasado que realmente el fenómeno de intoxicación se puede controlar, más no lo que se causó por una inadecuada maniobra. Entonces, en este caso, hacia nuestros tutores sería la recomendación, o sea, no está mal, pero existen otro tipo de sustancias y sobre todo con el grado de conciencia. Si vemos que es un compromiso mucho mayor, es prácticamente nulo casi lo que podemos hacer en casa, es directamente acudir en este caso a un profesional que va a tener el conocimiento técnico, científico para hacer esta misma maniobra, pero de una forma técnica. Ahora que si vamos a algo que podamos hacer como primera intención en casa, se ha demostrado que en este caso el cloruro de sodio o la sal doméstica que comúnmente la tenemos en casa, soluciones bastante cargadas de sal, suelen tener este estímulo directo y bastante, en un tiempo reducido, causar este estímulo emético, es decir, les causa el vómito a los Ok, bueno, animalitos. entonces digamos que si el dueño o el propietario toma la decisión de inducir el vómito en una mascota, creo que la recomendación más importante es el estado de conciencia, ¿no? Asegurarnos de que el paciente no haya perdido la conciencia, que no esté adormitado, por ejemplo, porque eso podría generar una aspiración que finalmente va a llegar a pulmón y va a generar una neumonía fatal. Por supuesto, y es una de las condiciones clínicas que al menos más suele complicar estos cuadros de nuestros pacientes, sobre todo por la complejidad que reviste, inclusive lo complejo de las maniobras que sería para tratar de revertir este fenómeno. Entonces, se podría dar ese consejo, pero como le digo, siempre y cuando no tengamos un fenómeno profuso, es decir, incoordinación, más aún convulsiones o un fenómeno neurológico evidente, en donde Ujú. prácticamente será más que evidente de que esa mascota no puede ser auxiliada en casa y necesita más bien de forma urgente un protocolo de triaje, estabilización y sobre todo reversión de este tipo de fenómenos tóxicos con atención veterinaria. Ok, bueno, yo creo que cuando hablamos de primeros auxilios siempre nos preguntamos qué hacer, ¿no? En casos de emergencia, pero tan importante es saber qué hacer como saber qué no hacer, ¿sí? Porque podemos Exacto. complicar la salud de nuestras mascotas y entonces creo que lo que estamos hablando realmente es válido. Bueno, doctor, realmente nuevas investigaciones advierten sobre un fenómeno preocupante y es el incremento de intoxicaciones por sustancias no convencionales como drogas, medicamentos a veces que se encuentran en casa o incluso a veces venenos, ¿no? Utilizados como rodenticidas que tienen diferentes mecanismos de acción y que también pueden llegar a intoxicar a nuestras mascotas. Dentro de las cosas más comunes que nosotros conocemos son las intoxicaciones por venenos para ratas. Así que cuéntenos un poco cuáles son este tipo de fármacos, ¿no? ¿Qué intención tienen respecto a su mecanismo de acción sobre pues las especies de destino y cómo podrían manifestarse en nuestras mascotas si llegan a ser consumidas? Claro que sí, es un fenómeno al menos bastante delicado e inclusive dentro de la experiencia clínica profesional es inclusive desafiante para el médico veterinario, porque si bien al estar nosotros inmersos en espacios urbanos, el control en este caso de roedores y plagas de tipo en los espacios urbanos realmente es un desafío y sobre todo una necesidad inclusive ya en el espacio doméstico, de trabajo o demás, en donde el uso de estas sustancias justamente no con la finalidad de intoxicar, sino con la finalidad de hacer este control de plagas. Y ha pasado en varias ocasiones en donde de forma incidental o accidental, por así decirlo, las mascotas tienen acceso a este tipo de sustancias, donde no intencionalmente fueron colocadas para intoxicar a las mascotas, sino más bien para el control de plagas. Entonces nos ha pasado bastante y justamente es un desafío, o sea, es un llamado a tener bastante precaución, sobre todo en los sitios de accesibilidad, inclusive lo que es fenómenos ambientales como las corrientes de viento, tal vez cuestiones como la humedad, la exposición a la luz, que pueden facilitar que estas sustancias sean expuestas a espacios más abiertos en donde las mascotas sí tengan apertura y podamos tener un fenómeno de intoxicación. Y le puedo hablar de un caso en concreto que tuvimos hace unos días, inclusive en donde de estos tipos de rodenticidas fueron colocados en un espacio, por así decirlo, bastante reducido, en donde había evidencia de estos roedores como plagas, pero justamente la cuestión de una corriente de aire había sido colocada sobre una superficie bastante liviana, hizo que ésta se desplace y caiga prácticamente a un patio en donde estuvo la mascota. Afortunadamente, el propietario o un familiar que tiene contacto con la mascota pudo ver de que consumió este tipo de fármaco y pudimos hacer una atención inclusive profiláctica preventiva previo a la manifestación. Entonces, prácticamente hasta que tuvimos un fenómeno clínico bastante evidente, se pudo reducir en mucho la severidad y sobre todo la frecuencia
la presentación de este tipo de tóxicos. Pero pues ese es justamente el llamado, porque no todas las mascotas probablemente van a correr con la misma suerte Así es. de tener este acceso. Entonces, o sea, no está mal en este caso, en ocasiones, si hacemos el control de plagas y roedores, pero tener bastante cuidado porque al menos ha empezado, o inclusive tenemos una casuística importante de estas intoxicaciones incidentales por ese tipo de sustancias. Bueno, yo creo que eso es un llamado de atención para todos en general, ¿no? Que manejamos rodenticidas que los podemos conseguir pues fácilmente en un almacén agropecuario. Creo que no solamente por las mascotas, sino también por nuestros niños. Tener cuidado de cómo se hace la manipulación de este tipo de productos, en dónde se los dispone y siempre pues adelantarse a los riesgos que existe en el manejo de este tipo de productos químicos. Existen algunos rodenticidas que pueden provocar pues cuadros neurológicos como convulsiones, hipersalivación, pero existen otros que pueden producir hemorragias. Eh, las manifestaciones en animales, pues obviamente cuando son consumidas accidentalmente son las mismas, ¿no? Que en los roedores que se pretende pues matar, ¿no es cierto? Ujú. Ahí, por ejemplo, nos gustaría saber sí es importante que el tutor informe al médico veterinario sobre el producto que utilizó, porque entendemos también que el manejo clínico es distinto, ¿no? Ujú. No todos los venenos para ratas se manejan de la misma manera. Por supuesto, al igual que cualquier otra molécula química, estos rodenticidas y sustancias químicas son de distintas familias farmacológicas, podríamos asumirlos. Entre las Ujú, principales tenemos los cumarínicos, los warfarínicos, los anticoagulantes, y como lo hemos charlado, cada uno tiene su distinto grado de presentación clínica. Por eso es que popularmente, inclusive, bueno, tenemos contacto con algunos comercializadores e inclusive colegas que se dedican al ámbito de las ventas. Es popular de que los tutores o propietarios dice, van y adquieren un rodenticida, pero dice del que lo elimina al roedor lentamente, por así decirlo, cuya ujú. muerte no es inmediata. Entonces, justamente ese es lo llamativo que tenemos porque cada vez tenemos un sinnúmero de moléculas farmacológicas que están o van destinadas a esta finalidad y justamente es el desafío clínico para tratar de solventar o dar una solución concreta a cada uno de ellos. Entonces, si bien probablemente la cuestión farmacológica y demás lo tengamos como parte de nuestra preparación profesional, a la comunidad sería muy importante el llamado a siempre al menos conservar algún tipo de evidencia, no sé, tal vez el empaque o algún tipo de dato que nos permita al menos describir cuál es la molécula Ujú. que fue en este caso administrada o la que pudieron haber tenido acceso tanto las mascotas, en este caso la medicina humana, y, no, y más aún, mucho más delicado, pues en este caso la cuestión de niños o en este caso personas que pudiesen tener acceso a estos fenómenos tóxicos, porque igualmente es una implicación inclusive de la salud pública que nos vemos obligados todos a responder. Bueno, yo creo que es interesantísimo lo que estamos hablando pues recalcamos este mensaje, ¿no? De si estamos ante una situación de intoxicación, probablemente por algún rodenticida o incluso por algún otro producto químico que se guarde en casa, ¿no? No sé si en forma de medicamentos o desinfectantes. Siempre comunicar al médico veterinario qué producto, de qué producto se sospecha, ¿no? Que procede la intoxicación, porque existen antídotos específicos también pues que se manejan a nivel clínico, Por ¿no? supuesto, claro. El médico veterinario dentro de su formación técnica está en capacidad de identificar la molécula y saber cuál es el fármaco que va a responder a este tóxico de forma específica, por así decirlo. Ujú. Entonces, este dato, mucho más, aparte de brindar información de importancia, permite marcar una diferencia, por así decirlo, muy marcada en el momento del tratamiento, porque no es lo mismo hacer un tratamiento frente a un tóxico de forma subjetiva o en base a lo que yo supongo, por así decirlo, frente a tener un dato específico y poder decir, bueno, o sea, este es un cumarínico, un warfarínico, un anticoagulante, y yo sé qué molécula es la que puede acortar el tiempo de recuperación y tener clínicamente un mejor resultado. Y le permite actuar más rápido también, ¿no Claro es que cierto?, al sí. médico veterinario. Bueno, entendemos entonces que la mayoría de productos que generan intoxicación en las mascotas, pues son ingeridos a través de la vía oral, pero no sé si pueden haber casos o tal vez en su experiencia usted conoce de alguna intoxicación que pudo haberse producido por absorción de productos a través de la piel, de las mucosas o incluso podríamos hablar de picaduras de insectos que también entendemos que generan inoculación de venenos que pues provocan reacciones inflamatorias que pueden provocar la muerte en los animales. Por supuesto. Y bueno, si bien vamos un poquito marcando una cierta distancia de lo que son las mascotas, perros y gatos, por así decirlo, que Ujú. son nuestras
mascotas más accesibles. Inclusive hemos tenido la oportunidad de manejar un poquito fauna silvestre, y en aves, sobre todo de tipo ornamentales y que son inclusive aves tipo mascota. Es un tipo de tóxico que tenemos bastante presente, o al menos podemos tener siempre un contacto cercano, como lo es el plomo. Entonces, ¿cuál es el plomo? Es un tóxico al que prácticamente podemos tener acceso de forma muy fácil, por así decirlo, inclusive en espacios cerrados, más aún cuando son sometidos a espacios físicos bastante reducidos, por así decirlo. Una de las principales fuentes podría ser inclusive aquellos utensilios de cocina, sobre todo ollas, sartenes, cacerolas, que van ya perdiendo su tiempo de utilidad. Inclusive estos en algunos de los casos vienen revestidos de plomo, y este desgaste normal del uso podría generar una liberación de tipo ambiental, que en ocasiones es inclusive causa de consulta clínica. Una inhalación en concentraciones bastante altas podría generar este tipo de manifestaciones de tipo tóxicas, sobre todo en animales de pequeño tamaño, obviamente, que podría darse. Mira, interesante, porque al final yo creo que son situaciones a las que no solamente están expuestas nuestras mascotas, sino también podríamos estar expuestas las personas, ¿no? Entonces ahí también podría representar un problema de salud público. Em, Doctor, ¿existen diferencias respecto a la susceptibilidad entre perros y gatos? No sé si también relacionado con el comportamiento, con la naturaleza, porque los perros y los gatos se comportan totalmente de manera Por distinta. supuesto. Entonces, no sé en su experiencia también qué nos puede comentar al respecto. Claro que sí. Entonces aquí, bueno, ya se abolió aquella concepción que teníamos hace muchos años, perdón, inclusive con la que fuimos formados, en las que nos decían que los felinos son como un perro más pequeño, por así decirlo, que fue por mucho tiempo un conocimiento tradicional. Actualmente sabemos que no hay una idea más cerrada que eso, porque tanto su mecanismo fisiológico, comportamental, inclusive de comportamiento diario, es totalmente distinto. Entonces es justamente un llamado sobre todo a los tutores de felinos, que ellos por su comportamiento natural son mucho más huraños, son mucho más reservados, son mucho más privados, no sé si sea la palabra, por así decirlo. Entonces, más aún un llamado, porque las intoxicaciones en ellos prácticamente van a ser evidentes. Por lo general, verlo en un periodo inicial es muy poco frecuente en felinos. Por lo general, ellos van a ser evidentes cuando ya tienen un fenómeno agudo, generando ya casi un impacto crítico, por así decirlo. Entonces, más aún a tener mucho más cuidado en los felinos, porque ellos son mucho más reservados y prácticamente se van a dejar ver, por así decirlo, cuando el fenómeno ya es mucho más fuerte o está generando un impacto hemodinámico ya súper importante. Bueno, y también el instinto de caza los debe poner en más riesgo, ¿no? Que los mismos perros. Por supuesto, y ha pasado inclusive bastantes veces. Justamente por eso es que en este fenómeno de las sustancias químicas es muy importante. Inclusive tenemos mucho interés en el área de investigación, porque sería importante evaluar, bueno, el metabolismo, el impacto, el por qué, porque nos ha pasado varias veces en donde los felinos, como tienen los dichos de doctora, el instinto de caza, y ha pasado algunas veces de que no se intoxicó porque lo consumió, sino que porque un roedor, aquellos que aún conservan este instinto nato de cazadores, el roedor consumió la sustancia tóxica, prácticamente estaba bajo los efectos del rodenticida, y el felino fue y lo cazó, y también hubo una intoxicación secundaria. Entonces ha pasado, inclusive, y no por esa razón deja de ser menos grave. Inclusive el protocolo de atención es mucho más detallado y mucho más específico para, en este caso, el escenario que presenta el paciente. Bueno, hay que estar atentos también. Estamos hablando de intoxicaciones, de primeros auxilios, pero viene a mi mente hablando precisamente de la caza y de la exposición a los roedores, que pues justamente en épocas de lluvia, los roedores tienen, por su ecología, ¿no? Tienden más bien a refugiarse en los domicilios, y eso les hace más expuestos todavía a nuestras mascotas, no solamente a las intoxicaciones provenientes de los roedores, sino también a las enfermedades que ellos transmiten. Así que bueno, ahí hago un espacio también para hacer un llamado a la ciudadanía para que vacunen a sus perros, a sus gatos. Hay muchas enfermedades que provienen de los roedores y a las que están expuestas nuestras mascotas, así que no tienen que descuidarse de sus planes de Por supuesto, y eso es parte de la formación profesional. Inclusive con estos roedores obviamente pueden cumplir ese papel de vectores, y no únicamente en espacios urbanos. Por eso es que dentro de nuestra formación también los colegas que se perfeccionan en el área de producción aprenden, en este caso, la importancia de este control de vectores, más o menos en áreas de producción, como son bovinos, producciones de leche, de carne, de derivados alimenticios, en los cuales estos roedores podrían ser inclusive también portadores de enfermedades que pueden amenazar la salud pública de la especie humana, justamente por un inadecuado manejo de los espacios de producción. Bueno, interesante lo que estamos
realmente escuchando y sí, nuestras mascotas están expuestas a un sinnúmero de riesgos, ¿no? Hay muchos de estos que vienen representados por las intoxicaciones. A mí me gustaría, pues, traer a esta conversación justamente una pregunta que nos había hecho el ingeniero Johnny Martí León, que amablemente nos acompaña todos los martes aquí en las cabinas de ONL Radio, respecto a una mascota que fue picada por un insecto, por una abeja. Entonces, ¿cómo podrían proceder, por ejemplo, ahí los dueños? Porque también es una situación que puede generarnos estrés, ¿no? Sobre todo si no tenemos un acceso inmediato al médico veterinario, ¿qué es lo que podríamos hacer en esas circunstancias? Claro que sí. O sea, si bien no es lo ideal, por así decirlo, pero los antihistamínicos son prácticamente de uso generalizado bastante. Ujú. Una maniobra inicial podría optarse, aunque sea por un antihistamínico de tipo oral, pero sabiendo de que la vía preferente será bajo atención y prescripción veterinaria y sobre todo pues un control del fenómeno inflamatorio, de la respuesta sistémica, del fenómeno inclusive hemodinámico que presente el paciente. Entonces, hasta cierto punto no estamos obviamente asumiendo de que hay que administrarles antihistamínicos de forma indiscriminada, pero en caso de urgencia podría ser una maniobra inicial hasta poder alcanzar un centro de atención veterinaria, que existen moléculas que son obviamente mucho más adaptables o específicas para las especies animales y que van a tener un efecto mucho más fuerte en un periodo de tiempo mucho más reducido a comparación de lo que sería un antihistamínico de uso humano. Y es una situación bastante recurrente, ¿no? Que como digo, genera a veces alarma. Recuerdo perfectamente hace algunos años que, bueno, en casa teníamos un bulldog francés y le picaron dos abejas. Bueno, pensamos que iba a ser una reacción inflamatoria local, ¿no? Ujú. Que iba a ser algo transitorio, como suele ser, y realmente nuestra mascota empezó a manifestar signos neurológicos ya que nos causaron alarma. Por ejemplo, empezaron a aparecer ronchas, ¿no? Enrojecimiento en todo su cuerpo, empezó a hipersalivar, ya tenía trastornos oculares como los que nos mencionaba hace un ratito. Entonces, en algún momento dijimos, no, esto no lo podemos controlar realmente en casa, aún cuando tenemos pues formación en medicina veterinaria, sabemos que requiere hospitalización, que necesita medicamentos a lo mejor que puedan aplicarse por otras vías de administración, así que realmente que cuando la situación nos force a ir al médico veterinario, pues no tenemos que dudarlo. Claro, inclusive es bueno una recomendación adicional es indistintamente, porque la asistencia veterinaria, recuerden, no consiste únicamente en administrar un medicamento y esperar el efecto del mismo, por así decirlo, sino como inclusive el caso que nos acaba de exponer la doctora, conlleva un sinnúmero de maniobras y de asistencias, partiendo desde la situación de temperatura, la asistencia de vía aérea, la Ujú. administración de oxígeno, la administración de otros fármacos coadyuvantes que pueden ayudar como broncodilatadores, elevadores de la inmunidad, en este caso fármacos que vayan a hacer la respuesta mucho más fuerte en un periodo de tiempo mucho más reducido. Que eso, al menos dentro de la atención clínica veterinaria, tanto primaria como de especialidad en un caso de intoxicación, marca obviamente una diferencia fundamental entre pues la vida y la muerte de la mascota, por así decirlo. Muy bien. Bueno, a mí me gustaría retomar este punto justamente donde estábamos conversando de los errores que se pueden cometer en casa al tratar de auxiliar a una mascota, ¿no? Y habíamos dicho que pues a lo mejor uno de los más comunes es inducir el vómito, ¿no? Ujú. Además de este proceder que pueden tener los tutores, ¿existe alguna otra medida que ellos tomen en su conocimiento y que usted prefiera recomendarles que se evite? Claro, justamente la cuestión, bueno, ya lo habíamos hablado de tratar de inducir el vómito, que es lo que comúnmente pueden hacer, lo que puede ser una maniobra primaria, más no Ujú. a estricta, por así decirlo, porque, como ya lo habíamos dicho, puede llegar a complicar en este caso ya en un centro de atención y sobre todo un médico veterinario va a estar mucho más capacitado y de forma específica para hacer este tipo de atención, porque pues ya como médicos veterinarios que hacemos, estamos formados para hacer un lavado gástrico, que es a través de una sonda en donde ingresa y se retira ya, pero de forma técnica el contenido total del abdomen, garantizando sí un éxito terapéutico, pero de allí es un poco más delicado, por así decirlo, hacer una indicación o más aún una difusión de un conocimiento, porque netamente pues el tutor realmente va a ser algo muy reducido. Lo que se podría asumir o comentar adicionalmente probablemente es el transporte más bien de la mascota Ujú. hacia el centro veterinario. Uno de los temas más comunes que tenemos es la posición del transporte de la mascota.
porque en este caso recordemos que probablemente es un caso fortuito en donde estamos con un montón de factores que están jugando, están generando una presión sobre la persona o el tutor, entonces el apego emocional en ocasiones nos puede jugar en contra, porque la posición normal en la que y nos ha pasado varias veces que inclusive llega a complicar el tema es que tratan de tomarlo en sus brazos y acurrucarlo a manera de un bebé, es decir, en una posición de decúbito dorsal, por así decirlo. Recordemos que en este caso la vía aérea, toda Mm. va a estar encogida y en caso de presentarse el fenómeno del vómito, más bien va a tener una dificultad mucho más marcada para la expulsión, en este caso, de este contenido por parte de la mascota. Entonces, siempre la recomendación más bien sería la posición, que es muy importante, es decir, en decúbito external, es decir, es con el pecho apoyado sobre una superficie plana y las extremidades extendidas en su totalidad, y el cuello también tiene que estar totalmente extendido para que en caso de que haya una presentación de vómito, secreción o algo, sea mucho más fácil ayudar a la evacuación con maniobras manuales, es decir, a través de medios externos, a diferencia de otra posición. Otra cuestión sería también la ventilación del espacio. Por lo general siempre el vehículo tiene que estar con las ventanas bajas para que facilite la entrada de aire y obviamente a la mascota que está en compromiso en ese momento le genere mucha más facilidad pues el tomar en medida de lo posible hasta llegar al centro veterinario, que en cambio la maniobra primaria, ¿cuál será? La colocación de un tubo endotraqueal en donde podemos garantizar netamente ya la entrega de oxígeno al sistema respiratorio. Excelente información. Creo que todos estos consejos que nos dicta el doctor Brian Caraguay nos servirán en algún momento para proceder de la mejor manera. Doctor, existen, digamos, conocemos más bien situaciones en donde los propietarios podrían haber administrado agua, leche, carbón activado, que pues en el plano de la medicina podrían ser realmente útiles, pero ¿existe alguna contraindicación para el uso por parte del tutor? Por supuesto, allí lo que hacemos es, bueno, probablemente recalcar o reivindicar lo que hemos dicho, pues sobre todo la cuestión de la administración bajo el grado de conciencia, porque indistintamente de la sustancia, como lo puede ver usted, puede ser agua, carbón activado, leche, que popularmente lo asumen, aunque bueno, no existe un fundamento técnico científico que nos diga de que este tipo de sustancias van a generar un efecto Ujú. benéfico, van a generar al final de cuentas un efecto sobre el paciente. Entonces, entre tratar de probar algo que probablemente tengamos hacia algo que tiene un fundamento científico y sobre todo un soporte médico, pues creo que la diferencia es muchísimo más marcada entre lo que podemos ganar frente a lo que podríamos estar arriesgando por tratar de aplicar una maniobra de este tipo a las mascotas. Bueno, y de todas maneras también aconsejar, como ya lo habíamos mencionado en el programa anterior, pues evitar la automedicación, ¿no? O la administración de productos que podríamos pensar a lo mejor que les van a hacer bien si es que no tenemos el conocimiento, obviamente, técnico y profesional respaldado por un Ujú. médico veterinario. Em, no sé si tal vez en su conocimiento o tal vez en su experiencia, ¿no? Porque sabemos también que forma parte del equipo médico del hospital de la carrera de medicina veterinaria, se tengan muchos casos de pacientes, por ejemplo, no sé, mordidos por serpientes, o eso a lo mejor es mucho más frecuente en la Amazonía ecuatoriana, me imagino yo. En ese caso, por ejemplo, que ya son pues cuestiones extremas, pero que podrían presentarse, ¿cómo se puede actuar? Por supuesto, y es nuevamente recalcar la atención técnica especializada, más aún en este tipo de situaciones, donde obviamente no dista demasiado, y sí, como lo he dicho, por la zona geográfica en la que nos encontramos, realmente aquí es muy raro, casi inexistente, pero no estamos totalmente exentos de la presentación de un caso de estos. Pero de igual manera, en las mascotas que hacemos es la aplicación de los sueros antiofídicos, que a una dosificación exacta y a una frecuencia adecuada, pues obviamente van a generar este impacto importante. Entonces, más aún en este tipo de casos, pues será sobre todo, como les habíamos hablado, el triaje, la estabilización y sobre todo la administración del tratamiento específico por parte de un profesional que lo haga de forma adecuada y con evidencia técnica de la efectividad de la misma. Bueno, yo creo que en todo caso siempre mantener esta recomendación de pues tener el número telefónico de un veterinario de confianza que nos pueda guiar mucho mejor en el procedimiento de auxilio de nuestra mascota si es un caso, por supuesto, de urgencia. Y a propósito, pues les recordamos que el Hospital Veterinario de la Universidad Nacional de Loja cuenta con algunos servicios como consulta externa, hospitalización, cirugía
también algunos tratamientos clínicos dependiendo del cuadro clínico del paciente. También contamos con servicio de laboratorio. Así que pues aprovecho este programa y este momento para facilitar el número de teléfono del Hospital Veterinario de la Universidad Nacional de Loja, 098 97 13 065, al cual pueden escribir a través de WhatsApp para agendar sus consultas y por supuesto para también consultar sobre la atención en urgencias. Son las 11 de la mañana con 44 minutos y nos acercamos al final de este enfoque veterinario. Doctor, no quisiera cerrar este programa sin aprovechar los micrófonos de UNL Radio para darles un mensaje final a todos los tutores que nos están escuchando y que en algún momento estuvieron expuestos ante este tipo de situaciones que hoy hemos conversado o que podrían eventualmente presentarse. Por supuesto, netamente pues saber de que como carrera, como institución, estamos siempre a las órdenes, más aún como le hemos dicho, de las entidades de articulación que tenemos, entre ellas el Hospital Docente Veterinario, en donde encontramos y estamos siempre prestos justamente a brindar una atención especializada con fundamento técnico que permitirá obtener los mejores resultados para con sus mascotas. Entonces, simplemente poner a la disposición de la ciudadanía este importante medio de servicio que tiene la institución y sobre todo, pues todo el recurso humano que representa el mismo. Entonces, sin más, pues prácticamente invitar a la ciudadanía a hacer uso de este tipo de instrumentos y de sitios que tenemos para una atención adecuada de las mascotas, porque pues esto marcará una diferencia sustancial y sobre todo importancia para la conservación pues a largo plazo de nuestras mascotas, que sabemos que tienen un lugar esencial dentro de la convivencia familiar de las familias lojanas. Así es, una acción rápida pero bien informada puede salvar una vida. Muchísimas gracias a todos quienes se mantuvieron pendientes de nuestro programa a través de las redes sociales UNL Radio 98.5 y a través de nuestra señal de radio. Gracias también al ingeniero Johnny Martín León, que el día de hoy, como siempre, nos acompaña y nos permite llegar a todos sus hogares y a los lugares en donde nos estén escuchando. Mi nombre es Juliana Luna, esto fue Enfoque Veterinario y nos encontraremos el próximo martes. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos encontramos la siguiente semana, a la misma hora y por el mismo canal. Esto fue Enfoque Veterinario.